El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. El Salmo responsorial nos hizo rezar: siempre me cuidará el Señor. Tenemos un Dios que nos cuida. Y tal vez alguno dice, pues no parece. Y de pronto dirán, tanto que rezo, tanto que busco, y no parece que me cuida. Tenemos en la primera lectura al Señor cuidando al profeta Elías, atendiéndolo prácticamente hasta en la comida. Le mandó que unos cuervos le dieran de comer al profeta Elías. Pero es que está viviendo una situación muy difícil, de hecho. Pero ¿cuál es el detalle? Que Dios nos cuida. Entonces, ¿hemos de creer en los cuidados de Dios? Tal vez no tengamos el mismo concepto de cuidados. Nosotros pensamos que cuidar es una cosa, pero Dios piensa que cuidar es otra. Ustedes me dirán, si Dios dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede enviar el alma al fuego eterno. Si Él dice eso, ¿cuál será su prioridad en el cuidado? Como verán, Él pone por encima el cuidado de nuestra alma, de nuestra salvación. Eso para Dios es lo más importante, poderte cuidar de las acechanzas del demonio, del pecado, de aquello que lo saque de la comunión con Dios. Esa es su gran prioridad. Luego, también cuida de nuestro cuerpo, también cuida de nuestro ambiente material. Pues sí, también, porque Él es Padre del ser humano.
Y el ser humano tiene su elemento físico, que es el cuerpo, y su elemento espiritual, que es el alma. Pero yo he escuchado muchas personas que me dicen que a veces no se explican por qué come todos los días. Si por la circunstancia que tiene no debiera comer todos los días, le faltan recursos. Sin embargo dice, comemos todos los días. También he escuchado muchas personas que tienen una situación de salud y dicen que los recursos para ayudarse en su salud, pues no se explica cómo los obtienen. Lo más importante, cuidar nuestro proyecto de salvación. Hemos visto tantos católicos que no les importa la salvación. La entregan así como si fuera una baratija. Ya lo decía San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y miren todo lo que Dios ha hecho para cuidar nuestro proyecto de salvación. Nos dio su iglesia, nos dio los sacramentos, nos ha dado los santos. ¿Qué trabajo tan magnífico hacen los santos en la vida de los católicos que saben descubrir su presencia, su misión, su tarea en este proyecto de salvación? Vámonos a las bienaventuranzas, que es precisamente el gran cántico que explica cómo Dios nos cuida. Las bienaventuranzas, dice el Papa Benedicto XVI, es el autorretrato de Cristo. Es como si Cristo estuviera describiéndose a sí mismo. Y las bienaventuranzas tienen una dinámica de una situación en el presente y una situación en el futuro. Entonces, con las bienaventuranzas entendemos que los hijos de Dios son felices de una manera muy particular. Pero antes de decirles sobre esta dinámica, lo siguiente. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? ¿Qué es ser cristiano, católico? ¿Qué es en este ambiente esto? Caminar detrás de Jesucristo, imitarlo para descubrir y vivir la felicidad con Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscando la felicidad con Dios. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Y otros buscan la felicidad con el dinero, con el poder, con viajes, con placeres inimaginables. Pero los discípulos de Jesús quieren ser felices con Dios. Ahora, las bienaventuranzas vienen a mostrarnos cómo se es feliz con Dios. Primero, vamos a despejar cómo se es feliz humanamente. Cómo los humanos tenemos el concepto de felicidad y también tienen la misma dinámica presente y futuro. Humanamente, para ser felices, en el presente tenemos que poseer los bienes. Los que poseen bienes son felices, los que poseen males son infelices. Somos felices porque en el presente tenemos
la posesión del bien de la salud, del bien económico, de los bienes, por eso somos felices. Pero atención, pero el futuro nos asusta. Hay siempre la incertidumbre de el temor de perder los bienes. Todos los bienes materiales son temporales. Tarde o temprano se terminan. Ojalá más temprano que tarde. Porque si se acaban temprano, eso nos da oportunidad de recuperarnos. Porque si se acaban 2 días antes de yo morirme, ¿en qué momento me recupero? Mejor antes que después. Cuando yo atiendo personas que vienen porque perdieron sus negocios y perdieron su esposa y perdieron aquí, perdieron allá, ¿cuántos años tiene? 45. ¡Wow! ¡Qué bueno! Menos mal que no se le acabaron cuando usted tenía 80. Entendimos la dinámica de felicidad humana. Ahora vamos a mirar la dinámica de felicidad con Dios. Las bienaventuranzas ofrecen una situación presente, prácticamente como adversa, y nos presenta una situación ideal de felicidad en el futuro. Entonces, los hijos de Dios son felices con los bienes futuros que van a poseer. Los bienes celestiales y espirituales que van a poseer. En el presente los poseen como con gotitas, porque no tenemos capacidad ahora de tomar los bienes espirituales y celestiales como deben ser. Entonces los hijos de Dios son felices en el presente con la esperanza y la promesa de poseer los bienes futuros celestiales. Pero esa felicidad no la producimos nosotros. No, esa felicidad la otorga Dios para aquellos que ponen en el presente su corazón en el futuro de esos bienes prometidos. Nosotros hemos sido testigos de eso. ¿Cuánta gente hemos conocido en sendas enfermedades y situaciones muy difíciles y están contentos? ¿Por qué? Porque esperan. Esta es la iglesia de los mártires. Y ese es el gran testimonio de los mártires. Van contentísimos al suplicio porque esperan la vida eterna, porque esperan el reino de Dios. Solo esperar, por eso son bienes espirituales. Solo esperar da la felicidad que necesita un discípulo. ¿Cómo será cuando posea lo que espera? Entonces, vamos a mirar algunas bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? No tiene nada que ver con el concepto de pobreza social. Pobre en el espíritu es aquel que se considera lo que es, una criatura. Pobre de espíritu es el que dice: yo soy un pequeño. Así tenga 300 títulos
y muchísimo dinero. El pobre en espíritu dice, yo soy pequeño. La imagen más fácil de entender un pobre del espíritu es un niño de 3 días de nacido. Eso es un pobre del espíritu. A ver, ¿qué puede un niño de 3 días? Pues llorar y hacer del cuerpo más nada. De resto, totalmente dependiente de ser cuidado. Entonces, un pobre en el espíritu es uno que se sabe totalmente dependiente de Dios. Señor, de ti dependo. Bien, este va a ser feliz con el reino de Dios que se le va a dar. Con eso será feliz. Destaquemos otra. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Van a ser felices con el consuelo que le van a dar. ¿Felices cuándo? En el presente, por ese consuelo. Es tan potente que solo esperar da consuelo. Pero ¿quiénes son los que lloran? En la lista no están los llorones. Eso que anda por la vida ahí deprimidos porque los abandonaron, deprimidos porque, no sé, perdieron cosas. No son los llorones. Los que lloran, dice el Papa Benedicto XVI, es como en 2 líneas. Primero, aquellos que lloran el mal que hay. Son tan sensibles al mal que no están indiferentes, saben que hay mal, lloran esa situación, lloran porque Dios no es conocido, no es amado, lloran porque las almas se pierden, y porque lloran porque las almas se pierden, se mueven, hacen algo, toman partido, se ocupan en colaborar en la liberación del mal. Y el otro detalle es, lloran su pecado. Y por eso son penitentes. Cuando decimos que lloramos el pecado, no referimos tanto a que tengan lágrimas, aunque sería bueno, dicen los padres de la iglesia, pedir el don de lágrimas para llorar nuestros pecados, sino tanto es dichosos los que lloran por su pecado porque hacen penitencia. Además de confesar sus pecados, hacen penitencia por su pecado. Esos son los que lloran. Pero también es importante el don de lágrimas, porque los que no lloran su pecado aquí en la tierra, lo llorarán en el purgatorio y lo llorarán en el infierno. En el infierno amargamente y en el purgatorio con la esperanza de ver a Dios algún día. Destacamos otra. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices en el presente por la misericordia que esperan, pero en el presente son bienaventurados, son misericordiosos. ¿Qué quiere decir eso? Que aman a las personas en sus miserias. Amar a las personas en sus virtudes y en sus momentos de gloria cualquiera. Los discípulos aman en las miserias de las personas, miserias morales, miserias espirituales, miserias económicas, miserias de salud. Estos alcanzarán misericordia. ¿Será bueno alcanzar misericordia? Seguro, porque la otra opción es justicia.
Misericordia o justicia. ¿Qué preferimos? Misericordia, pero hay que ser misericordiosos. Destaquemos otra. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por ver a Dios, en el presente se ponen felices. ¿Y quiénes son estos? Los que aman a Dios con todas las fuerzas de la mente, del alma y del corazón. Los que aman a Dios sobre todas las cosas. Los que aman a Dios así, el corazón tiene una sola dirección. Corre hacia Dios el corazón. Los que no aman así es porque tienen el corazón fragmentado. Por eso es impuro, porque tiene varias direcciones. Cada fragmento es una dirección y el corazón lo alan de aquí, lo alan de allá, lo alan de más acá, porque está fragmentado. Y desde luego es una llamada a vivir en castidad, en pureza, porque los que quieren ser santos tienen que ser castos. Son dos que van inseparables. La castidad, que la sexualidad de nosotros no esté dirigida por el pecado, sino que esté dirigida por la razón, más aún por la gracia. No ser esclavos de esas pasiones, sino señores de esas pasiones, dominadores de esas pasiones, porque están sometidas a la razón o sometidas a la gracia. Ojalá y a la gracia. Y una última que vamos a destacar. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Los que aman las persecuciones y las dificultades a causa de Cristo, están perseguidos, sí, pero en el presente están felices, porque su recompensa es grande en el cielo. Esto es para discípulos. ¿Cómo? Miren cómo comienza el Evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se acercaron sus discípulos y a ellos comenzó a enseñarles, a los discípulos. La multitud no entiende de esto. La multitud son felices si tienen plata, si no tienen problemas, si tienen todos los bienes económicos resueltos. Esos son felices por eso. Los discípulos son felices con Dios. ¿Con qué son felices los discípulos? ¿Y los del mundo con qué? Con todo lo demás. Algo muy importante. Para adquirir esta felicidad con Dios no se necesita ni uno solo de los bienes materiales o temporales. Así que podemos ser felices con Dios, con dinero y sin dinero, con salud y sin salud, con que nos quieran todo el mundo y con que nos odia todo el mundo. Porque es felicidad con Dios. ¿Y dónde ocurre la felicidad con Dios? En el alma. La felicidad con Dios es espiritual, no es orgánica. ¿Qué quiere decir que no es orgánica? Que esta felicidad no depende de unas sustancias que hay en el organismo
que producen alegría y euforia y chévere. Y ahorita hay todo un arsenal de programas para que la gente produzca dopamina y oxitocina. No, 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 no. Los hijos de Dios no somos felices por ahí, sino en el alma. Felicidad para el alma. Yo he sido testigo que la mayoría de las personas que vienen con cuadros de infelicidad lo están porque sus almas no son felices. Porque esas almas no son poseídas por Dios. Las posee el pecado, las posee el mundo y las posee el demonio. ¿Puede el demonio poseer un alma? No, solo el cuerpo. Pero el alma sí, el paciente trata con él. Y voluntariamente dice, acepto lo que me propone. Porque hay consentimiento. Libremente le dije que sí. Pero él no puede nada con el alma a menos que yo, por el pecado, haga consorcio, haga comunión con el demonio. Él no puede meterse en el alma de nosotros. Ese es el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios en nosotros? No el demonio. Bendito sea el Señor. Buenos santos, ¿qué van a hacer? Yo les recomiendo lo siguiente. La terapia Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Dichosos los que meditan, más bien dice, susurran. La ley del Señor de día y de noche. Les recomiendo llegar a casa, buscar el capítulo 5 de San Mateo, sacarlo aparte del versículo 1 al 11, a partir de dichosos o bienaventurados, y memorícenlo. Vengan al Santísimo con las bienaventuranzas y pasen una hora repitiendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Una hora en eso. ¿Acaso no pasamos más tiempo repitiendo estupideces en nuestra cabeza? Pues vamos a repetir la palabra de Dios. Vamos a permitir que la palabra de Dios posea nuestra mente, se apropie del lóbulo prefrontal de nuestro cerebro. Así que yo les recomiendo eso. Los próximos 3 meses, las bienaventuranzas en todos lados, en cada momento, para que se acuerden de esto, que los discípulos de Jesús somos felices y que lo único que necesitamos para ser felices con Dios en el presente no es poseer los bienes futuros prometidos, sino esperar en los bienes futuros prometidos. No nos conviene poseerlos ahora, sino en su momento. Ahora solo esperarlos y no olvidarlos. Por eso la necesidad de memorizarlos. Sea alabado Jesucristo.